explicar un poco la guía 14. Disculpen que estaba poniendo el lápiz para explicar. Que dice que nosotros estuvimos viendo funciones polinómicas. En la guía anterior estuvimos viendo más o menos cómo hallar las raíces, cómo graficar la función según esas raíces aproximadamente, porque recordemos que para graficar mejor necesitamos más conocimiento. Y lo que vamos a ver ahora es más que nada cómo analizar esa función. Entonces yo les di 5 ejercicios para resolver en esta guía, y lo que vamos a ver es cómo. Primero vamos a empezar por el punto número 1. En el punto número 1 dice observar el gráfico que corresponde a una función polinómica de grado 3. Recordemos que el grado de la función es el exponente más alto que va a lograr la x de nuestra función. Entonces nuestra función, por ejemplo, podría ser así, porque como es de grado 3, x a la 3 más 2x más 3, por ejemplo. No sería el caso, pero recordemos que el grado de la función es el número más alto el cual se encuentra elevada nuestras incógnitas. Entonces, ¿qué nos pide este punto? Dice, el punto A dice, puede ser que f de 10 sea menor o igual a 0. O sea que si yo reemplazo 10 acá en esta función, por ejemplo, la reemplazo en las x, me tiene que dar todos números menores que 0. Entonces, supongamos que acá esta función, nuestro dibujo, llega hasta el 6. Supongamos que acá estaría el 10, ¿no? ¿Qué pasa con esta función? Siempre va, a partir del 5, va a ir subiendo y se va haciendo positiva. Entonces, en f de 10, ¿van a ser menores que 0 los números que encontremos? Me parece que no. Bien, en f de menos 5 va a pasar lo mismo. Si yo acá tuviera menos 5, me está pidiendo si en f de menos 5 va a ser mayor que 0. Entonces, cuando la función pase por menos 5, va a ser mayor que 0 esa función. Y acá, ¿qué va a pasar? Cuando pasa a menos 2, cada vez se va haciendo más chiquita. Entonces, no sabemos si va a ser mayor que 0. ¿Qué les parece a ustedes? Bien, las raíces. ¿Cómo sabemos cuáles son las raíces? Las raíces son los puntos por el cual la función, nuestra función, en este caso, corta al eje x. Entonces, ¿cuántas raíces vamos a tener? En este caso dijimos que era de grado 3, entonces vamos a tener 3 raíces. ¿Qué raíces vamos a tener en este caso? Acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. ¿Cómo le vamos a poner? Las raíces van a ser igual a ¿qué? X, porque están en el eje x. La primera va a valer menos 1. La segunda va a valer 2. Y la tercera va a valer 5. Entonces, acá tenemos nuestras 3 raíces y las vamos a poner así. ¿Qué otra manera hay de poner esto? Como un par ordenado, un punto. ¿Cómo le vamos a poner? Si yo tuviera que poner este punto, siempre voy a poner el valor de x, que es menos 1 primero, y el valor de y, siempre que está en el mismo eje, el valor de y va a ser 0. Entonces, esta es otra manera de poner nuestras raíces. Bien, lo otro que nos pide es la ordenada al origen. La ordenada al origen es siempre, si las raíces son a donde corta el eje x, la ordenada al origen va a ser a donde va a cortar al eje y. Entonces, nuestra ordenada al origen, en este caso, nuestra función pasa por 10. Entonces va a ser y es igual a 10. Esa va a ser nuestra ordenada al origen. Si la tuviéramos que poner como un punto, vamos a poner, en este caso, al revés. En 10, como es nuestra ordenada al origen, es 0 de x. Entonces va a ser 0, punto y coma, 10. Estas son dos maneras para poner la ordenada al origen. Bien, lo otro que nos pide son el conjunto de positividad. Recordemos que el conjunto de positividad es por donde pasa nuestra función y nuestros valores van a ser positivos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Van a ser todos los valores donde esté dibujada la función, pero sobre el eje x. Van a ser todas las partes de arriba del eje x. Siempre vamos a poner el conjunto de positividad con los valores de x. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver dónde está nuestro conjunto de positividad.
Nuestra función viene de acá, desde menos infinito, y va a llegar hasta menos 2. ¿Eso qué va a hacer? ¿Está positiva la función ahí? No, está negativa. Después sube, y va a pasar por acá, y pasa, y pasa, y pasa. Entonces, nuestro conjunto de positividad, ¿dónde va a estar? En esta parte, y acá. Ahí vamos a tener nuestro conjunto de positividad, que es lo que está arriba del eje X. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Empezamos siempre de izquierda a derecha. Entonces, ¿desde dónde empieza nuestro conjunto de positividad? Desde este número que está acá, que es el menos 2. Menos 1, perdón, no el menos 2. Menos 1. Punto y coma. ¿Y hasta dónde llega? Seguimos hasta X y va a llegar hasta 2 de X. Siempre en el eje X. Nunca me pongan el conjunto de positividad, por ejemplo, desde menos 1 hasta 10. No. Va a ser desde menos 1 hasta 2. Como tenemos otra parte acá, vamos a poner unión con una U mayúscula sería, para que ustedes lo entiendan mejor, y va a ser desde 5 hasta ¿dónde? Como la función seguiría, va a ser hasta más infinito. Ahí tendríamos nuestro conjunto de positividad, perdón. Y el conjunto de negatividad va a ser la otra parte, esta parte de abajo. Entonces, ¿desde dónde va a ser el conjunto de negatividad? ¿Desde dónde viene la función? Desde menos infinito hasta ese menos 1. ¿Tenemos alguna otra parte? Sí, esto que está acá. Entonces, ¿de dónde va a ser? Desde 2 hasta 5. Y ahí tenemos el conjunto de positividad y de negatividad del primer punto. Así van a realizar los otros puntos. Por ejemplo, en el punto número 2 nos va a decir: observar los gráficos, todos corresponden a funciones polinómicas de grado 3, pero uno tiene una ordenada al origen positiva. Marca con una cruz. Recuerden que la ordenada al origen es a donde chocan el eje X. Ustedes van a marcar cuál es la opción correcta. En el eje Y, perdón. En el punto 3 dice observar el gráfico e indicar el grado de multiplicidad mínimo de las raíces. ¿Qué significa esto? El grado de multiplicidad es cuando la función que toca al eje X, en este caso va a tocar acá, acá y acá. Multiplicidad, ¿qué significa? Que cuando una función cruza al eje X, esa raíz es simple. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, acá tenemos una raíz simple que va a ser 0. Pero cuando la función pasa por el eje X y la toca y rebota, esa función va a valer en ese lugar 2 veces la misma raíz. Entonces voy a tener, en este caso, X es igual a ¿cuánto? A menos 4. Y X es igual a menos 4. Es decir, voy a tener 2 raíces en ese punto, en menos 4, que van a valer lo mismo. Eso es el grado de multiplicidad. Si la función hace ese dibujito, toca ahí al eje X, pero rebota, no la cruza. Si acá hubiera sido así la función, la cruzaba, ¿ves? Pero como rebota, va a ser 2 veces la misma. Si lo hubiera cruzado, solamente tendríamos una raíz de X menos 4 y nada más. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Acá entonces vamos a tener 2 raíces, acá una, y acá ¿qué pasa también? Rebota, vamos a tener otras 2 raíces. Lo ponen, el resultado que da. En el 4 se tienen que fijar cuál es la función que corresponde a esto. Lo que pueden hacer es, si quieren, lo grafican con el GeoGebra, o lo otro que pueden hacer es, acá tenemos ¿cuántas raíces? 1, 2 y 3. Recuerden que la función, para cuando la graficamos de esta forma factorizada, es de esta manera. Que son todas las raíces que podemos tener. O sea que la raíz que tenemos acá, recuerden que si acá está en negativo, esta va a ser una raíz positiva. Entonces va a ser X es igual a 2. Esta va a ser X es igual a menos 3. Porque la fórmula, recuerden que cambia el signo. Y esta va a ser, cuando tenemos una X sola delante de todo, siempre va a valer 0. Entonces se fijan cuál pasa por estos puntos que tenemos acá.
Y en la última, en el punto 5, van a decirme qué grado tiene. Recuerden que grados son cuántas veces corta el eje X. Las raíces y la ordenada al origen, lo mismo, van a poner cuáles son. Y el conjunto de positividad y negatividad, que es lo que explicamos más arriba. Y ahí tendríamos a la guía 14.